El título del mensaje, o no sé si quisieran verlo como estudio esta noche, es El hombre que halló gracia. El hombre que halló gracia. En Génesis, el capítulo 6, sucedió algo en la historia de la humanidad que apunta hacia el fin de este siglo. Porque hemos oído que toda la Biblia es profética, pero el principio, lo que leemos en el principio, es un indicio de lo que se cumple con exactitud en el fin. ¿Qué sucedió? Dice que los hijos de Dios empezaron a unirse en yugo desigual y a escoger entre todas. Y empezó a aumentar el mal. Llegó a haber tanta perversidad que al poner sus ojos sobre la tierra, el Creador veía una humanidad que era incapaz de pensar el bien. El versículo 12 dice: porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra, y todo propósito en sus pensamientos era de maquinar una forma más perversa de vivir que el día anterior. Hasta que el infinito se dolió y se entristeció en su corazón. Y él determinó raer desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. En la segunda epístola de Pedro, llama a ese mundo el mundo de los impíos. Así lo llama el Espíritu Santo en esa epístola. Porque Dios ya no podía sufrir la corrupción y la violencia. Y nosotros hemos llegado a esos días. Hemos llegado a esos días. Dice el Señor Jesús, dijo en Mateo: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué pensará un Dios santo al ver la tierra hoy? ¿Qué pensará? ¿Qué percibirá? En el año 2015 hubo un voto muy importante para la historia del mundo, no solo para Estados Unidos, hermanos, en la Corte Suprema. Fue muy determinante porque a partir de ese momento cambió el ambiente espiritual, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y muchos lo van a recordar. Ese voto que hizo, legalizó el matrimonio entre el mismo género. Eso sucedió en el año 2015. Yo lo recuerdo, hermanos. Recuerdo ese día. ¿Y cuál era el propósito? Si ellos ya estaban viviendo en impiedad, porque ellos querían derechos fiscales. Porque ahora de eso se trata todo. Es la era de los derechos, como escuchamos hoy en la mañana. Todos tienen derechos. Y ellos querían el derecho de, por ejemplo, comprar una casa como pareja, o una póliza de seguro, o aún peor, hermanos, o poder adoptar niños como una pareja. Era el derecho fiscal que ellos estaban buscando. Y esa noche, hermanos, yo recuerdo que la Casa Blanca fue iluminada con los colores del arco iris. ¿Cuántos lo recuerdan? El falsificador ha tomado el símbolo de algo de promesa y de esperanza, del arco de Dios, lo llama la Escritura, y lo ha pervertido. Porque en los cielos, en el reino, es un símbolo de esperanza y de promesa. Pero el falsificador lo ha tomado y le ha dado un significado perverso. ¿Cuál es el mensaje que Dios quería darle al hombre a través de su arco en las nubes? Dice la Escritura. Después del diluvio, Dios
estableció un pacto con Noé, con sus hijos, su descendencia y con la tierra aún. Y dijo él: no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Por qué era tan significante, hermanos, esto? Lo dio como una señal, que cuando el hombre viera hacia las nubes después de una lluvia, que recordara: esa es la señal de un pacto que Dios ha hecho, que trae esperanza. Era el propósito de ello. Pero Dios no solo estaba refiriéndose a la destrucción a través del diluvio que hubo en los días de Noé, porque en Génesis vemos que hay 2 diluvios. Y por eso era algo tan significante para la raza humana. Pedro nos habla de la destrucción de la primera creación, o sea, pre-Adán. Dice que pereció anegada por agua. Salomón dice: de la cual no hay memoria de ella. O sea, no está hablando de algo que sucedió entre Génesis y el tiempo de Salomón. Esto sucedió antes. Hubo una inundación global que trajo juicio sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué fue destruida? ¿Recuerdan que la tierra sí se encontraba cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? ¿Por qué fue destruida de esa manera? Porque no hubo redención para esa creación. Y ese arco también le estaba prometiendo a la humanidad: no va a suceder con ustedes, porque yo enviaré a mi Hijo. Y es la señal de esperanza de un Dios lleno de amor, que sacrificaría aún a lo más precioso de los cielos para ya no más destruir a la humanidad de esa manera. Y los perversos lo han tomado, hermanos, como un símbolo de impiedad. ¿Y cuál es su mensaje? Haz lo que tú sientes y piérdete por la eternidad. Ese es el mensaje de ellos. Sin duda, hermanos, hemos llegado a los días como los de Noé. Ya estamos ahí. Hermanos, ya inició, como escuchamos. El día de Jehová empieza con una demora. Estamos ya ahí. Y sabemos, hermanos, qué está sucediendo en estos mismos momentos en un país muy influyente en el mundo. Estados Unidos, que está de por medio, tendrá o un presidente conservador que ha pagado con su propia vida, o tendrá un vaso de ira cuya agenda está encabezada con el aborto libre y el transgenerismo, especialmente para menores. Ya estamos, hermanos, en los días de Noé. Ya se están cumpliendo otra vez, hermanos, los días de Sodoma también, porque Dios compara todos esos tiempos donde Él trajo juicio sobre la tierra con lo que Él hará en el fin. Y en medio de tanta perversión y corrupción, la Biblia dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Eso también se repite, hermanos. Habrán personas que hallarán gracia a los ojos de Jehová. Y Noé es puesto en la Escritura como una parábola, como una muestra, como un patrón, como un mapa para nosotros, para poder encontrar la misma gracia que Dios está ofreciendo a los suyos. Y el propósito principal de nuestro tiempo juntos esta noche, hermanos, es de pedirle ayuda al Señor para hallar esa misma gracia. Y quiero hablar acerca de este hombre que halló gracia.
no vamos a ver cada detalle del diluvio, del arca. Vine aquí solo para tirar semillas, hermanos. Después cada consiervo puede expandir este tema conforme el Señor lo guíe. Pero cuando medito en la vida de este hombre, yo me hago preguntas, y algunas me las he hecho oyendo lo que otros han observado acerca de su vida. Esta pregunta lo escuché de un consiervo. ¿Qué tanto después de que Dios le dijo que le quedaba a esa generación 120 años, empezó Noé a edificar el arca? ¿Qué tanto después? Ahorita les voy a contar por qué esta historia tiene tanto valor para mí, por qué he meditado tanto en ello. ¿Qué tanto, hermanos? Esto yo ya lo tenía en mis notas, no lo agregué debido al tema de la mañana. ¿Qué tanto afectó sus finanzas? ¿Qué hacía cuando sentía que ya no tenía fuerzas? Porque ese hombre invirtió todo lo que tenía en el arca. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando Dios le dijo que había que subir, que todo lo que él tenía estaba en el arca. Nada de lo de él había quedado atrás. Él había invertido toda su vida, todo lo que tenía, el último centavo, todas sus fuerzas en esa arca. Estoy convencido de ello. Pero en la hora del juicio era lo único de valor en el mundo, hermanos. Lo único. Porque era el único camino hacia la salvación. Todas las tierras, los negocios, los ganados no salvaron a nadie, porque todo quedó bajo el agua. Y ninguna otra cosa, hermanos, en esta vida tendrá valor en 1,000 millones de años de hoy. Nada. Lo único que habrá valido la pena es si nosotros obedecimos a Dios o no. Es lo único. Nosotros sabemos, hermanos, es bien sabido por nosotros lo que dice la Escritura en Apocalipsis. Apocalipsis 12, ahí nos habla de un diluvio. Por eso pone los días de Noé en contexto, porque en el fin también hay un diluvio. Un diluvio que afecta a muchos, bueno, a todos que no han invertido su vida en un arca. A cada uno de ellos les afecta. Hubo un diluvio en el principio, pero hay uno en el fin. Isaías también lo menciona, el capítulo 59 dice: porque vendrá el enemigo como río. Pero una pregunta: ¿qué tienen en común el diluvio del tiempo de Noé y el diluvio espiritual? Es un diluvio espiritual en el fin. Ambos sirvieron, servirá para traer limpieza. Dios lo usará para traer limpieza. Porque este diluvio que está por confrontar el mundo será la cosecha de la cizaña. Y sucede antes de que sea cosechado el trigo. Y sabemos qué representa, también muy bien sabido. ¿De qué nos habla la Escritura? De las aguas, ¿de qué son símbolo o sombra? De palabras. Y si viene como río, quiere decir que hay muchas palabras de engaño, hay muchas palabras de falsedad, de amargura, de vanagloria, de doctrina falsa, que afectará aún a los escogidos, dice la Escritura. Pero los que hayan gracia ante los ojos del Señor serán elevados sobre la tierra, como sucedió con el arca. Estarán por encima del diluvio. E inmediatamente después, hermanos, que leemos que la Biblia, después de esto, leemos que la Biblia nos dice acerca de Noé que era perfecto
en sus generaciones. Entonces estamos viendo características de la vida de Noé que tienen que ser cumplidas que Dios tiene que cumplir en nosotros, que el Espíritu Santo tiene que obrar aquí en nuestro corazón. Y esta es una característica de este hombre. Nos dice, era perfecto en sus generaciones. Es una de las primeras cosas que usa el Espíritu Santo para describirlo. Y esa palabra perfecto viene de una raíz que que habla de una persona cumplida, de alguien que termina algo, de alguien quien en su vida concluye algo. Y así era Noé, era una persona que concluía cosas que él iniciaba. Él terminaba cosas que Dios le encomendaba. El versículo 22 de ese capítulo nos da una frase que encapsula 120 años de pruebas, de visitaciones, de la obra de Dios, de milagros, de muchas cosas. Simplemente dice esto: y lo hizo así Noé. ¿Cuántas cosas, hermanos, no estarán encerradas en esa frase? Y lo hizo así Noé. Noé terminó lo que empezó porque halló gracia delante de los ojos de Dios. Ese versículo 22 no cuenta toda la historia, pero están envueltas las experiencias de 120 años. Y es fácil leer ese versículo con ligereza. Y lo hizo así Noé. ¿Creen que en algún momento se habrá desanimado, hermanos? ¿Y qué hizo él? Lo mismo que hacían todos los hombres de fe: ir al Señor. ¿Y con qué palabras era levantado él cuando él sentía el desánimo, hermanos? Mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. ¿Se le habrá acabado el dinero en algún momento, hermanos? Ahorita les voy a contar porque yo creo que definitivamente sí. Yo estoy seguro que él iba al Señor y que oía de él: yo soy tu Dios, Jehová Jireh. Yo lo voy a hacer. Yo lo voy a hacer. Hace un tiempo, hermanos, bajo la instrucción y el consejo del pastor Marvin, empezamos un proyecto de construcción un poco retirado de los límites, algo retirado de los límites de la ciudad. Pero había ciertas instrucciones que él nos dio: vean este costo, que se va a juntar aquí, consigan precios. Hicimos cada una de esas cosas. Empezamos el proyecto. Fue difícil encontrar un contratista porque era un área rural. En la ciudad hay cientos quieren hacer el trabajo, pero no todos quieren ir a hacerlo algo retirado. Pero conseguimos precios para comparar. Yo le había dejado un mensaje a un contratista y él me llamó un mes después. Vimos, hermanos, muchas cosas, cómo Dios estaba obrando en su tiempo cada cosa. Cuando pensábamos, ya no vamos a conseguir a alguien más, él me dijo: me acaba de entrar un mensaje. Le dije: te lo dejé hace un mes. Bueno, pero hagámoslo, estoy muy interesado. Le dije: es una iglesia, yo soy cristiano, yo quiero ayudarles. Perfecto, veámonos. Empezó el proyecto, hermanos, todo iba muy bien. Habíamos hecho cálculos, presupuestos. Empezamos a meter el permiso para la fosa séptica, es rural. Cuando ellos recibieron el permiso, ellos vieron en los planos: iglesia. En el condado, es como un departamento aquí, no se requiere de permisos.
a menos de que sea un edificio donde se va a usar para el público. Y en una iglesia lo consideran como un edificio público. Cuando ellos leyeron iglesia, aquí tiene que involucrarse el capitán de los bomberos. Entonces, para seguir el proyecto, contáctense con él, porque ya saben que ustedes están ahí haciendo algo. Ok, bueno, el contratista lo llamó, llegó el hombre y nos dijo: lo primero que van a necesitar, porque yo ya medí dónde está el hidrante más cerca, más cercano al lugar donde ustedes quieren poner el edificio, y está a esta distancia, y ustedes no tienen un hidrante de agua donde puedan conectarse los bomberos por si hay algún incendio. Entonces empezó a ver y dice: a ver, aquí hay desarrollo de casas. ¿Quiénes son sus vecinos? Pues esas vacas, le dije. Es lo único que hay aquí, las vacas y nosotros. A 1000 metros tengo otro vecino y allá hay otros. Bueno, entonces no va a haber más desarrollo. Le digo: no. Bueno, entonces aquí, en este punto, tendrán que poner un hidrante, porque es lo mínimo que se necesita en distancia. Pero la carretera nos queda casi a 1 kilómetro. Consigan el precio. Conseguimos el precio. Cuando me llama el contratista, quería morirme y resucitar, y morirme y resucitar. Era una tercera parte del presupuesto, hermanos. Señor, ¿qué sucedió, Señor? ¿Qué sucedió? Tuvimos otra junta con el hombre. Mira, este es el precio. Un impío. Cuando él estaba solo con el contratista, hablaba de una forma horrible. Pero aún ese hombre podía percibir a Dios. Llegábamos mi esposa y yo. Mira, aquí está el precio. ¡Wow!, dijo. Sin embargo, se tiene que hacer. Para cortarles la historia, hermanos, conseguimos a alguien más barato. Pero aún así, el costo implicaba lo que valdría la mitad de una casa. Y teníamos ya todo calculado. No fríamente, pero calculado. Porque nos falló. Ni el contratista se lo esperaba, ni nosotros. Nos salió de repente: Señor, ¿y ahora qué hacemos? Como Moisés, hermanos. El pueblo se quejaba con él, pero él hablaba con Dios. ¿Qué hacemos, Señor? Les cuento esto, hermanos, para animarles, porque fue un milagro. ¿Qué sucedió? Dios empezó a bendecir sobrenaturalmente a personas en la iglesia que han vivido el mensaje que estamos escuchando por la mañana. Ellos creen y han vivido esto, y a ellos el Señor les empezó a bendecir y empezó a entrar dinero como nunca, hermanos, y se pagó. Y Dios está dispuesto a hacer muchos milagros por cada uno de nosotros en este tiempo. Pero yo estoy seguro, hermanos, yo meditaba en Noé y en su vida y en su testimonio. Señor, ¿qué cosas habrá vivido Noé durante ese tiempo de construcción? Miren, hermanos, yo leí en alguna parte donde dice que el costo aproximado para hacer algo así en este tiempo es entre 80 y 100 millones de dólares. Aunque fueran 4 familias, ¿quién va a juntar eso en 120 años? Milagros, hermanos, milagros. Y yo estoy seguro que él lo vivió. Y estoy seguro también que cada cosa, cada centavo que Dios proveyó estaba en esa arca.
pero cuando empezó a llover, era lo único de valor sobre la tierra. Dice que él alcanzó gracia delante de sus ojos. Y sabemos lo que es la gracia. Es el poder de Dios para andar en la obediencia a la fe. Es el poder y la unción que viene del Espíritu para obedecer lo que oímos de Dios y terminarlo y no dejarlo a medias. Y él halló gracia delante de los ojos de Dios. ¿De dónde recibía él esa gracia? Si él era un hombre que halló gracia delante de Dios, ¿de dónde la recibió? Vale la pena preguntar, porque nosotros necesitamos esa misma gracia hoy. Entonces, ¿cuál fue la fuente de esa gracia? Miren, no hay muchos detalles en los capítulos 6, 7 y 8 de Génesis, pero hay suficiente si él abre nuestro oído. ¿Qué hizo él al final cuando ellos bajaron sobre la tierra seca? ¿Qué fue la primera cosa que él hizo? Y edificó Noé un altar a Jehová. No creo que esa fue la primera vez, hermanos. Esa era su vida. De ahí recibió gracia, hermanos. Lo hizo al final del diluvio, y eso nos muestra lo que él hizo desde el principio para recibir la misma gracia, para hallarla delante de los ojos de Dios. Era su estilo de vida. Dios determina cuando él envía visitaciones sobre nuestra vida que nos traen encuentros tan fuertes que nos dan la fuerza para obedecer. Dios lo determina. Hay encuentros que son singulares en la vida, pero es importante aprender a edificar altares. Necesitamos encuentros con Dios para hallar gracia delante de sus ojos, donde nosotros digamos, a partir de ahí todo cambió para mí. Él me llenó de un poder que no me dejó, y yo obedecí y terminé lo que él me dijo que yo tenía que hacer. Otra clave para hallar gracia, hermanos, Primera de Pedro 1:13 dice, Primera de Pedro 1:13 dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Y esto es para nosotros en este tiempo, hermanos. No aplica para otra generación como aplica para nosotros. Esto es fundamental para nosotros. Y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea, tiempo futuro, manifestado. Cuando Pedro escribió esta epístola, él ya había venido. Pedro estaba refiriéndose al tiempo en que el Hijo de Dios se manifestaría por segunda vez, en el tiempo del fin, y dice que debemos ser sobrios y esperar por completo. O sea, hay una medida de gracia especial para ese tiempo, cuando Él se manifieste. Cada vez que Él se manifiesta hay gracia, pero la manifestación de Dios a través de los hijos de Dios traerá consigo mucha gracia, hermanos. Una gracia abundante. Será fácil buscar a Dios. Será fácil responder. Habrán cielos abiertos para el que Él quiere correr en pos de Dios. Y la Biblia nos dice quiénes van a recibir ese río de gracia, y nos da una clave, hermanos. Y nos dice, antes de que nos anima a esperar por esa completación de gracia, sed sobrios. Sed sobrios. Y hay personas que van a recibir gracia como nunca en su vida. Serán los que no han entretenido la vida con el gozo de este mundo. De eso nos habla, hermanos, el ser sobrios. Serán personas que no se han embriagado con otros amores, en espera
de la venida y manifestación de Jesucristo. Y solo como referencia, ¿por qué podemos decir que esto está hablando de aquellos que entretienen la vida en gozos y amores de este mundo? Los que no andan sobriamente. Porque Apocalipsis 17:2 dice, habla de los moradores de la tierra que se han embriagado con el vino de su fornicación. Está hablando de la ramera. Se llenan de un gozo temporal y no andan sobriamente. Y la Biblia nos muestra que esas personas estarán buscando ese gozo y vendrá la gracia, hermanos, abundante para obedecerle y serle fiel, no importando el precio. Pero no la van a recibir. ¿Por qué? Porque no esperaron siendo sobrios. Dios mandará suficiente gracia, hermanos, para obedecerle. Él nos pide que seamos sobrios. Y la Escritura también nos dice que Dios da gracia al humilde. Dios da gracia al humilde. Y según Pedro, hermanos, una buena forma de medir nuestra humildad es a través de nuestra sujeción a nuestro pastor. Eso nos dice si somos humildes o no. Porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Quisiera que leyéramos una porción de la Escritura en Lucas 17. Y quisiera que leyéramos en Lucas 17, el versículo 26, unos versículos, porque el Señor Jesús hace la comparación entre dos hombres, y uno de ellos es Noé. Y al ver la comparación entre estos dos hombres, vamos a encontrar muchas similitudes entre Noé y Lot. Y hay muchas diferencias también. Pero hay muchas cosas que ellos tienen en común. Lucas 17, 26 dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Fíjense la descripción, dice: comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Versículo 28. Asimismo, o sea, de igual manera, similarmente, como sucedió en los días de Lot. El Señor Jesús está diciendo esto. Y empieza a describir cómo era el mundo donde vivía Lot, las ciudades donde vivía Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Sigamos leyendo unos versículos más. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Y termina diciendo, versículo 30, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. El Señor Jesús aquí está hablando de la venida del reino. ¿Y cómo será cuando venga Él? Y en ese día suceden dos cosas, hermanos. Al principio de ese día, del día de Jehová, hay destrucción y hay salvación a la vez. Y es un día tan especial que Él ha estado esperando desde antes de la fundación del mundo. Y los describe los días de Noé y los días de Lot. Ambos, Noé y Lot, vieron el ardor de la ira de Dios sobre la tierra. Conocieron a un Dios airado, como es. Pero hay muchos aspectos de la vida de estos hombres
Ellos comparten algo en común. Y relativamente en un tiempo corto, el uno y el otro, los dos los encontramos en Génesis. O sea, es un mensaje que Dios nos da desde el principio. ¿Será que aplica al fin, hermanos? ¿Será que tiene que ver algo con nosotros? ¿Con nuestros días? ¿Hay un mensaje para la iglesia de este tiempo? Yo creo que sí. Fíjense, solo hay 422 años y 10 días entre el diluvio de los días de Noé y la salida de Abraham de la tierra de los caldeos. No es mucho tiempo, hermanos. Y en ese tiempo relativamente corto, al mero inicio, vemos dos ejemplos que Dios nos da. Dos historias proféticamente paralelas. ¿Por qué? Porque Dios dice en Isaías 46 que Él anuncia lo porvenir desde el principio, porque no hay otro Dios como Él. Pero desde el mero inicio, Dios nos advierte de lo porvenir con estas historias paralelas. Y quiero ver con ustedes, pueden tal vez en sus notas, si pueden escribir una columna, detalles de la vida de Noé y detalles de la vida de Lot. Veamos solo unos ejemplos. Acerca de Noé, en su tiempo vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis 6:5. ¿Qué de Lot? Si son historias paralelas. Dice la Biblia en Génesis 18 que el pecado de ellos se agravó en extremo. Cosas en común. En los días de Noé, regresemos a la columna de Noé. Dios dijo: a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 7:1. Pero ¿qué de Lot? Dios lo considera a él justo. Según 1 Pedro 2:8 dice que Lot afligía cada día su alma justa. Algo en común. Regresemos a Noé. Un detalle de su vida, de su historia. Dice que la puerta del arca fue cerrada para que no entraran los inicuos. Y en el ejemplo de Lot, dice que la puerta de la casa de Lot fue cerrada también para que no entraran los inicuos. En los días de Noé viene la destrucción de Dios. Y en los días de Lot, las ciudades de la planicie son destruidas. Cosas en común. Historias paralelas. Noé y su familia fueron salvos en medio de destrucción. Y Lot y sus 2 hijas, ellos fueron salvos. En la historia de Noé, ningún otro hombre fuera del arca sobrevivió el juicio. Ni uno, ni un animal, nadie, nada sobrevivió. Y en la historia de Lot, hermanos, la hija mayor de Lot, a su parecer declaró: no queda varón en la tierra. También así veía ella la cosa. No hay otro hombre. Y llegamos al detalle, a los detalles que menciona el Señor Jesús. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Los días de Noé. Días de Lot, comían, bebían, pero menciona otras cosas. Compraban, vendían, plantaban, edificaban. Hermanos, si son ejemplos Noé y Lot ellos vivieron en tiempos de mucha perversión, ¿por qué menciona cosas que son inocentes y aún necesarias cuando describe sus tiempos? Porque yo no veo ningún pecado en la lista que el Señor mismo dejó acerca de estos días. Él los describe. Estas son las palabras del Señor Jesús. Pero ¿por qué habla de estas cosas que aún son necesarias? Y las usa para describir este tiempo en que Dios se airó tanto que tuvo que traer juicio. ¿Nunca se han preguntado? ¿Acaso estas cosas son malas? ¿Es malo comer? Depende.
Pero miren, la Biblia dice que la iglesia primitiva partía el pan juntos. ¿Es malo comprar? Jeremías compró una tierra cuando estaba encarcelado. ¿Es malo casarse? Pregúntenle a los jóvenes. La Biblia dice que el que haya esposa, haya el ¿qué? El bien. ¿Es malo edificar? Noé edificó un arca. Entonces, ¿por qué menciona estas cosas? Estas cosas son mencionadas porque para esa generación seguían siendo el centro de su vida y no Dios. Son cosas que sustituyen a veces a Dios. No vivían conscientes de que estaban a un paso de la eternidad. ¿Por qué las menciona? Porque estaban viviendo como si nada, como si hubiera mucho tiempo más para hacer lo que bien les parecía a su corazón. Ese era el problema. Ellos vivían como si nada fuera a suceder, burlándose del juicio pasado y futuro. Nada cambió en sus vidas antes de que llegara ese día como ladrón, porque vivían en tinieblas, no estaban conscientes del día en que estaban viviendo. Pero la Biblia dice que de nosotros, que nosotros somos de la luz. ¿No es cierto, hermanos? Una pregunta, hermanos. Y después de oír el mensaje del calendario divino, ¿qué ha cambiado en nuestra vida? ¿O todo sigue igual? ¿Siguen en marcha nuestros planes? ¿Siguen en marcha nuestros deseos? ¿O ha cambiado nuestra forma de pensar? Nuestras metas. Yo no metí esto antes de hoy en la mañana. O nuestras finanzas. Porque mi vida está cargada, mi corazón está cargado, hermanos, por almas donde escuchan un mensaje, pero nada cambia, porque no se cree el mensaje. Y Pedro nos dice en el tiempo del fin que esos son los burladores. Todo sigue igual. Nada va a cambiar como al principio, todo sigue igual. Que el Señor haga lo necesario, hermanos, después de este seminario, para que no vivamos con nuestros ojos puestos en lo terrenal. Señor, persuádenos en estos días, convéncenos de cosas mejores, Señor. El arca, antes de exponer la última parte, hermanos. El arca es una figura de la iglesia. Pero no solo de la iglesia, sino en particular de la iglesia en el tiempo del fin. O sea, este mensaje cobra valor en este tiempo como en ningún otro. Es para nosotros. Génesis 6, 7 y 8 tiene más valor para nosotros que cualquier otro tiempo en la historia de la iglesia. Y el arca es una figura de la iglesia en el tiempo del fin. Es figura del arca del Señor que nos salvará del diluvio de iniquidad y de juicio. Y hay varios detalles que nosotros podemos ver y corroborar que sí, es figura de la iglesia. Les doy solo dos. El arca tiene 3 pisos. La iglesia de Cristo tiene 3 niveles: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Los animales adentro son figura de hombres redimidos. Ese es un detalle importante. Y formar parte del cuerpo de Cristo a través de una iglesia local que Dios ha fundado es indispensable para ser salvos en este tiempo.
No voy a profundizar, es una semillita, hermanos. Solo se las doy. Pero ser parte de una iglesia que Dios ha fundado es fundamental para alcanzar la salvación que está reservada para este tiempo, para su pueblo. Pero quería establecer, es una figura de la iglesia. Y en Génesis 6:15 nos dice algo. Dios le dice a Noé, y de esta manera la harás. ¿Y por qué le dice Dios? Porque Dios le mostró el diseño del arca a Noé y le dio instrucciones para lograrlo. Y saben que esas instrucciones, hermanos, están dirigidas para la iglesia en el tiempo del fin. El arca tiene un diseño específico. Y cuando Noé estaba construyendo esta arca, Dios también estaba haciendo eso mismo en su corazón. Esas medidas representan algo en específico. Y también lo hizo en el corazón de sus hijos. Las mismas medidas. Hay una fórmula o modo para llegar a la meta que vemos en el versículo 14. ¿Y cuál es? Él les dijo, hazte un arca. Pero también le dice, y la harás de esta manera. Y el que sea conformado a esas medidas en su caminata, en ese día de juicio, se encontrará adentro. Entonces, solo dejo esto para dejarlo claro, no sé si me estoy dando a entender. Esas medidas tienen que ser completadas aquí para poder entrar al arca, hermanos. Dios tiene que hacerlo aquí. Le dio una longitud, una anchura, una altura. Le dio materiales, cómo cubrirla. Pero también le dijo, y es con lo que quisiéramos enfocarnos para empezar a terminar. Le dijo el Señor, harás aposentos en el arca. Dios es capaz de cumplir cada cosa en nosotros, hermanos. Y habrá una gracia para hacerlo. Una gracia específica. Será fácil, hermanos. Será algo glorioso. Y el Espíritu Santo está preparando a la iglesia para ese día. Hay muchas lecciones en las instrucciones y las medidas que el Señor le mostró a Noé. Pero esta noche creo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere que terminemos meditando y reflexionando en esta parte del diseño. Harás aposentos en el arca. ¿Qué representan? ¿Cómo los podemos construir? Porque, hermanos, yo sí quiero estar adentro ese día. Y esto es importante. Dios nos está diciendo a nosotros, como le dijo a Noé, y tú justo, tú hijo mío, harás aposentos en la iglesia, en el arca. ¿Qué representan? Aguántenme un poquito de doctrina, ¿ok? Juan 14:2. El Señor Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. O es parte del diseño, tiene que ver con lo mismo. Y el construir aposentos, ¿con qué tiene que ver? Lo está relacionando el Señor Jesús con su casa. El arca es la iglesia. El lugar donde Él mora es el lugar donde Él no solo mora, sino donde Él se queda. Eso es importante. No solo un lugar donde Él frecuenta, sino es el lugar donde Él permanece. Y harás aposentos en el arca. Las Escrituras hablan extensamente acerca de cuál es.
la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Es mucho más que el cielo. Fíjense lo que dice Pedro. Él nos anima a acercarnos a la piedra viva. Es Él. Es la piedra que fue desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Pero lo describe Pedro como una piedra preciosa. Y el próximo versículo, ¿saben qué dice? Dice, vosotros también. ¿Nosotros también qué? Como piedras vivas, somos una piedra en la casa de Dios. Dice, sed edificados como casa espiritual. Hoy lo relaciona con otra cosa. Y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, una vez más la pregunta, ¿quién es la casa de Dios? Se oyen los grillos más que la respuesta. Nosotros, hermanos, las piedras vivas que componemos su casa espiritual. Entonces, hacer aposentos está relacionado con el sacerdocio, con sacrificios espirituales, pero no cualquier sacrificio. Nosotros ya no ofrecemos animales. Esa es la sombra de lo que nosotros vivimos. ¿Qué es? Nosotros ofrecemos fruto de labios que confiesa su nombre. Pero en Isaías 56:7 leemos acerca de algo que se cumple en el mero fin y sigue confirmando lo que hemos estado viendo. Dice, yo los llevaré, Isaías 56:7. Vamos ahí, hermanos, síganme con la vista. Nos ayuda a captar a veces cuando lo estamos leyendo. Está hablando de lo mismo, hermanos. Y esto sucede en el fin. ¿Y qué es? Es la instrucción que Dios le dio a Noé. Harás aposentos en el arca. De eso mismo está hablando Isaías 56:7. Los aposentos que son construidos en el tiempo del fin. Dice, yo los llevaré a mi monte, a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. De acuerdo a esta escritura, hermanos, la casa o los aposentos de Dios tienen dos aspectos. En ese lugar donde Dios mora, donde Dios está, donde Dios permanece, hay oración. Hay oración. Y número 2, hay sacrificios, pero específicos. Son sacrificios que Él acepta. Yo lo acepto. No es cualquier sacrificio. Y hay dos claves, hermanos. Otra semilla. Solo estoy tirando semillas hoy, hermanos. Van a salir cubiertos de semillas. Para ofrecer sacrificios que Dios acepta, necesitamos perdonar toda ofensa prontamente. Y la segunda cosa, esto sí lo agregué desde la mañana, se los confieso. Dios no acepta el sacrificio del que le roba a Dios. Pero una pregunta, yo me la hago, hermanos. No solo la hago, me la hago. ¿Qué tan fuerte es tu vida de oración?
Le contaba yo a los alumnos en el IMH el testimonio de una anciana. Cuando yo cuento esta historia, hermanos, mi corazón arde, porque es el tipo de relación con Dios que yo quiero tener. Pero esta anciana no fue a la escuela. El único libro que ella leyó en su vida fue la Biblia. Por eso cuando ella hablaba, daba la impresión de que sí tenía estudios superiores, pero no había terminado la escuela, no había hecho la escuela. Pero ella tenía tal relación, hermanos, con el Señor. Ella empezaba su día orando entre 2 y 3 horas, mencionando cada uno de sus hijos, cada uno de sus nietos, yernos, nueras, hermanos en la iglesia, su pastor, nombrando gente, hermanos, delante del trono de Dios. Y empezaba su día leyendo la Biblia. En ocasiones yo estaba ahí cuando ella estaba leyendo. ¿Y saben cómo la leí, hermanos? Como que Dios le había escrito esto a ella. ¿Saben cómo sé? Porque cuando yo me acercaba, digamos que ella estaba leyendo lo que Dios le dijo a cierto rey o algún profeta, ella se reía como que Dios se lo estaba contando a ella. Mi Señor, lo que le dijiste, qué lindo eres. Y seguía leyendo, como que a ella se lo había escrito. Un día ella estaba un poco enferma del estómago, pero como ella todo el día hablaba con Dios, entonces le dijo: Señor, ¿qué es, Señor? Tú sabes, tú me lo puedes decir. Es la pasta de dientes, la pasta de dientes, Señor. Entonces se fue al baño y la agarró. Le dijo a un nieto: hijo, ¿qué es esto? Me he estado lavando los dientes. No, abuelita, eso no es pasta de dientes. Era una crema, a saber qué era. No se lo meta a la boca, abuelita. Tú sabías, Señor, gracias, Padre. Pero así era su vida, tan fuerte que ella le hablaba a Dios y Dios le respondía, hermanos. ¿Qué tanto invertimos cada día en interceder? Nuestra salvación en el fin depende de tiempos de edificar lugares de oración donde mora Él, donde está Dios, lugares donde somos recreados por Dios al orar en el Espíritu. Y les quiero decir algo, hermanos, no es fácil, nos cuesta. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: no habéis podido velar conmigo 1 hora. No es fácil. Pero no estoy diciendo que eso es lo que cada quien tiene que hacer, pero Dios ha empezado a ayudar a nosotros. Y nos dio un horario a la iglesia, hermanos, porque Él sabía que a nosotros nos faltaba esa disciplina. Y cuesta, hermanos. Hay muchos tiempos secos, pero qué dulce es cuando el espíritu de intercesión está ahí como un río. Y sabemos, Él está aquí. Ahí ha hecho Dios, el Espíritu Santo, otra morada. Otra morada, otro aposento. Ahí también hay sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cómo son estos sacrificios? Quiero, al describirlos, que hagamos nota de esto. ¿Qué sucede ahí? Porque, hermanos, no es solo cuestión de cantar coros en la misma tonalidad y cantar unos rápidos y al último uno lento y después cada quien a dormir. No solo es cuestión de eso, hermanos. Cuando su espíritu de gozo y quebranto empieza a fluir como río, y estando ahí, Él abre nuestros ojos
y nos permite ver su hermosura y su santidad. Y nosotros respondemos rindiéndole nuestro corazón de una forma más profunda. Hemos construido otro aposento. Son tiempos, hermanos, porque esta es otra cosa que debemos tener en mente. Estar dispuestos a estar ahí hasta que Él hable, hermanos. Porque Él prometió que ahí Él le hablaría a su pueblo. Son tiempos donde Él habla también a nuestro corazón y nos traspasa. Y oímos palabras que nos marcan para siempre. Y son tiempos donde nuestros hijos conocen al Dios de sus padres. Y cuando hemos logrado esto por Jesucristo y el Espíritu de Dios, hemos construido otro aposento, otro lugar donde Él se queda. Y si esto no sucede, que Dios nos dé abundante gracia, hermanos, en este tiempo. Porque si no se logra esto, solo tendremos clavos y tablas, pero no aposentos. No aposentos. Señor, tú puedes hacernos tu morada eterna. Tú lo puedes hacer, Señor. En medio de esa generación perversa de los tiempos de Noé, hubo 8 personas en el mundo que llegaron a ser la morada de Dios, y por eso subieron, porque ellos le creyeron a Dios y Dios lo hizo en ellos. Y esa característica del arca se cumplió en ellos y fueron salvos, hermanos. Y en nosotros Él quiere hacerlo también. Puestos de pie, hermanos. Noé no tenía idea, hermanos, cuando Dios le habló de lo que venía. Pero Hebreos dice que cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y así será ahora, hermanos. No sabemos qué va a suceder después de esta noche, hermanos. No sabemos. Sí sabemos que Dios vendrá con su justicia para limpiar la tierra, pero también sabemos esto, que los justos estarán seguros en los aposentos que se encuentran en su arca. Cantemos este coro, hermanos, como una oración. Que Él lo cumpla en nosotros, hermanos. Es obra del Espíritu Santo, hermanos. Solo hay que rendirse y pedir de su ayuda, y Él quiere hacerlo esta noche para nosotros. Dios quiere oír nuestra oración, y no solo oírla, sino responder a ella esta noche. Cantemos este coro, hermanos, y hagámoslo una oración esta noche. Que Dios lo selle en nosotros, que salgamos seguros de lo que Dios quiere hacer en nosotros, nuestros hijos, cada familia, nuestras iglesias. Haya una morada extendida aquí, morada para gloria de Dios.
llénanos con tu Espíritu esta noche, Señor. Y tú eres poderoso para cumplir cada detalle en nosotros, Señor. Esperamos en ti, Señor, como el Hijo espera en su Padre. Gracias, Padre tierno. Gracias por la porción de gracia que hay hoy, Señor, para salir, andar, Señor, en obediencia a la fe, Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que hoy se ha acercado con un clamor y un anhelo de agradarte, Señor. Gracias, Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quedamos despedidos. Descansemos. Que el Señor nos dé fuerza para seguir recibiendo mañana. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga.